praxis en función al concepto de la Asociación Médica Mundial. Se derivó de la evolución natural del paciente. Y dice Carlos Losada, nunca supimos por qué debió operar de urgencia. Si en realidad se estaba presumiendo, se diagnosticaba que existía alguna obstrucción intestinal, incluso un plastrón apendicular, esto no habilita una operación de urgencia. ¿Qué se debe hacer? Esperar, analizar, contar con la información de los estudios. Solo se va a operar cuando esa obstrucción intestinal no ceda espontáneamente o no ceda farmacológicamente. Entonces sí se justifica una intervención quirúrgica. Dice el doctor Losada que en este caso no habían síntomas de apendicitis. ¿Cuáles son los síntomas de acuerdo al doctor Losada? Náuseas, constipación, nada se dice en relación a esto, taquicardia, la fiebre, el laboratorio. En este caso la fiebre no superó los 35 grados, el laboratorio no dice que haya infección, no había granulaciones tóxicas. Dice Carlos Losada algo que es parte del folclore de nuestra sociedad, el típico dolor al caminar de la persona que está transitando un cuadro de apendicitis o el dolor cuando se lo hace levantar la pierna izquierda. Los médicos Poletti y también Marchioli hablan de esta obstrucción intestinal. Le llama la atención al doctor Losada que en este contexto se haya realizado una ecografía cuando de acuerdo a los informes de la historia clínica no era aconsejable porque existía saturación de gases en el paciente. Claramente, de acuerdo a este testigo, acá no hubo apendicitis. Con este cuadro no se debería haber precipitado una intervención quirúrgica. Incluso si hubiera sido un cuadro de apendicitis, incluso agudo, no necesariamente se tiene que operar en lo inmediato. Y también el radiólogo Néstor Wigner acá incorporó una información muy interesante, ¿no? Respecto de las imágenes, porque acá nos quedamos con un problema en el juicio, no tuvimos las imágenes de las placas radiográficas para poder exhibirlas. Y coincido con la fiscalía, misteriosamente desapareció. Y ustedes dirían, y bueno, doctor, pero es su opinión y la del fiscal. Lo que pasa es que el propio radiólogo dice, nunca desaparecen las radiografías. Néstor Wigner tiene 21 años de radiólogo, 13 años en Rincón trabajando y 5 años en la clínica maternidad. Y expresó, por lo menos a mí nunca se me perdió una radiografía. Y luego agregó, si bien los médicos no hacen informes, sí pueden leerlas, la dice un radiólogo. Esto respecto del primer bloque, ¿no? Un diagnóstico, un error inexcusable en el diagnóstico. Respecto del segundo bloque, ¿qué pasa a partir de la cirugía en el postoperatorio? Durante la cirugía y en el postoperatorio. El doctor Poletti había expresado al momento de declarar, dice, no resequé material para poder realizar estudios anatomopatológicos. Y la verdad que llama la atención porque el doctor Poletti empieza a manejar un relato que no se coincide con la prueba documental. Porque casualmente en el protocolo quirúrgico está escrito de que se realizó una maniobra que importa toma de muestra que luego debería haberse analizado. Ese protocolo quirúrgico, como bien quedó claro en el juicio, es un documento privado, es importantísimo. Y quien no registra su despliegue profesional en el protocolo quirúrgico está incumpliendo con las normas que prevén tanto
leyes provinciales como leyes nacionales. Acá, por ejemplo, en el protocolo quirúrgico, no se aclaró, por ejemplo, a cuántos centímetros de la válvula ileocecal se realizó la resección. Porque dice que se realizó una resección, pero no aclara, por ejemplo, este detalle. Esto es lo que dice el protocolo quirúrgico. Ahora, llamativamente Poletti, por el contrario, dice, acá no resequé material. Como queriendo justificar por qué luego no envía muestras para estudio anatomopatológico. Isaías Maldonado nos comenta que cuál era el cuadro de situación de Francisco luego de la operación. Dice que luego de la operación sentía más dolores que antes de la cirugía. Y Poletti, como tratando de justificar, dijo que era un paciente un poco nervioso. Entonces, como sentía dolores y era un paciente un poco nervioso, es que lo tuvieron sedado durante prácticamente una semana luego del postoperatorio. El doctor Guerra Riveros nos aclara respecto de la cirugía en la que él tuvo que participar. Dice que al momento de trabajar en el paciente se encontró con un cuadro de peritonitis generalizada. Es muy importante lo que dice Guerra Riveros, porque cualquiera diría, y bueno, hubo solo un error de diagnóstico en Poletti, pero al momento de la cirugía hizo las cosas bien. Lamentablemente, acá ha quedado probado de que no hizo las cosas bien, ni al momento de la cirugía ni en el postoperatorio. Y en este sentido es muy importante la información que incorpora Alejandro Guerra Riveros. La defensa trata de desvirtuar, de desacreditar a este testigo, diciendo que acá en realidad si hubiéramos querido saber cuál era el cuadro y cuál es la causal de la muerte, se tendría que haber hecho una autopsia. Primero, como dijo el fiscal, no siempre es necesario realizar una autopsia, y segundo, porque en este caso tampoco hubiera sido útil realizar una autopsia, porque no se trataba de determinar las maniobras realizadas en el CEMIC, sino que se trataban de realizar las maniobras que se habían hecho anteriormente, en una cirugía anterior y varios días atrás, en Rincón de los Sauces. Dice Guerra Riveros que existía una alteración de todo el organismo, y agrega algo que es muy importante, porque también la defensa dice, y bueno, Isaías Maldonado, su hijo murió porque vio lo que pasa cuando están internados, ¿no? Le agarran algún bicho y mueren por algún problema, alguna complicación respiratoria. Dice Guerra Riveros, hubo una alteración de todo el organismo que afectó a todo el organismo, incluso al sistema respiratorio. El cierre, la sutura, hecha al momento de la cirugía por Poletti, falló. Había abundante líquido intestinal que casualmente, ¿de dónde salía? Salía de la sutura, de la mala sutura que hizo el doctor Poletti. Ese drenaje filtraba, dice Guerra Riveros, no lo digo yo, filtraba por el cierre de la sutura. Por eso es que ellos se vieron obligados a tener que hacer un cierre que se denominó de cabo a cabo, y no recurriendo, como a veces se supone, a un ano contra natura. César Raúl Pergolini, ¿qué dice respecto de la cirugía en Rincón de los Sauces? Bueno, dice que cuando se trata de un caso de enteroctomía, se reseca y se retira material. Volvemos a preguntarnos en dónde está la muestra que se retiró. Pero bueno, igualmente Poletti estaba a cargo de la cirugía en Rincón de los Sauces. ¿Qué nos dice el doctor Alejandro Cosarín? Dice que acá, o sea, no lo dice Cosarín, es una conclusión mía. Acá no importa lo que dice Poletti. Poletti, en el ejercicio de su derecho de defensa, hasta está legitimado a mentir. Poletti puede mentir y es legítimo que mienta. Alejandro Cosarín dice, si vamos a manejarnos seriamente, nos tenemos que manejar con lo que consta en la documentación. Como diciendo, lo que está documentado existe en el mundo de la realidad y lo que no está documentado no existe. Alude, por ejemplo, que en la historia clínica, documental por excelencia en la actividad profesional de la salud,
se menciona, hojas 36, que existió una enterotomía. Una enterotomía con recesión parcial del intestino delgado. O sea, a partir de acá ya se concluye que los documentos están diciendo una cosa y Poletti está diciendo otra. Esto importa un recorte, dice Cosarín, un recorte y una extracción de la muestra para el estudio anatomopatológico. Si bien figura en este registro enterotomía, dice Cosarín, al momento de la derivación informa enterectomía y ya estaba peritoneal. Toda esta situación, todo este cuadro, fue que luego desencadena el deterioro generalizado, incluso el respiratorio. Dice algo muy fuerte. Francisco Maldonado tenía una alta probabilidad de muerte. Es más, se lo dijeron. Estaba preocupado Francisco Maldonado. Francisco Maldonado se lo dice incluso al padre. Papá, me voy a morir. Lo dijo el propio Isaías Maldonado. Agrego yo, pese a todas las maniobras que le realizan en el CENIC. Dice Cosarín, nos encontramos ante lo que en la medicina se denomina un síndrome de dificultad respiratoria aguda sistémica, y la muerte se produce por un shock de asepsia, o sea, una peritonitis generalizada. En el CEMIC se lo somete a intervenciones quirúrgicas, pero aclara, esas intervenciones quirúrgicas y la administración de antibióticos a lo sumo evitaron que se precipite lo que en definitiva fue el shock séptico. Rubén Edgardo García, testigo ofrecido por la defensa, aclara que no hubo enterotomía con recesión, también contrario a lo que está registrado. Respecto de esto que decía el profesional del CEMIC sobre la pérdida de fluidos intestinales, uno podría sospechar de que quizás no fue una mala maniobra de Poletti, sino que fue una falla de material. Anabel Castro declaró instrumentadora quirúrgica, María Delgadillo también declaró instrumentadora quirúrgica, y destacaron, porque se lo pregunté yo, destacaron la calidad del material y dijeron que era muy bueno. Incluso aclararon el utilizado en sutura. Los hilos de sutura no se rompen. ¿Qué dice Carlos Lozada sobre la cirugía en Rincón y el postoperatorio? En aquel momento, dice el imputado, tuvimos que recurrir a una incisión de McBurney. Dice Carlos Lozada, la incisión de McBurney solo es recomendable para apendicitis. Ahora, ingresados por apendicitis y advirtiendo que no hay apendicitis, dice el doctor Lozada, hay que retirarse. ¿Pero por qué hay que retirarse? Hay que retirarse porque no sabemos sobre qué vamos a operar. Para luego volver a un diagnóstico más concreto. Obviamente, en principio, voy a dejar de lado esto de que avanzaron para operar más, para invadir más y para justificar más una mayor facturación. Y todo este tópico lo voy a dejar de lado porque esto comprometería no solo a Poletti, sino al centro de salud. Y también nos aclaraba el doctor Lozada, haciendo alusión a Juan Pecoc, que el tribunal lo anotó en más de una oportunidad, sobre las causales de licencia, ¿no? Esta apertura que se produce, dice que la principal causal es la obstrucción intestinal. ¿Y por qué? Porque como bien lo adelantaba la Fiscalía, al yo intervenir y estrechar, la presión de las tripas, así dijo el doctor Lozada, es tan fuerte que genera una presión mayor en el lugar de la cirugía. La sutura estuvo mal trabajada. Para tratar de focalizarme, en definitiva, teniendo en cuenta el alegato de apertura
teniendo en cuenta estos dos grandes bloques y las evidencias que referí. En líneas generales, y para ir cerrando la idea de estas negligencias, omisiones e inobservancias, podemos llegar a la conclusión de que el médico cirujano Mario Poletti es como que no dejó nada malo por hacer. Nada malo dejó por hacer. Toda la mala praxis, toda, la llevó adelante el doctor Mario Poletti. Desde el principio, al ingresar al paciente, sin existir un acabado análisis de anamnesis, de acuerdo incluso a los testigos Cosarín y Lozada, entre otros. Por otro lado, no hubo consentimiento informado. Esto es gravísimo. Lo dice Cosarín, lo dice Lozada. Acá se luce en el legajo la firma de una autorización, pero es la autorización para el ingreso y el alta en la clínica. Eso de ninguna forma significa consentimiento informado. No hubo acompañamiento postoperatorio del médico. Dice la enfermera Magdalena Reyes, que declaró en juicio que es necesario que el médico vea todos los días a su paciente. El doctor Mario Poletti, después de la cirugía, no vio todos los días a su paciente. Tampoco hubo un tratamiento postoperatorio apropiado, porque, como decía el padre, Francisco Maldonado sentía dolores que antes no lo sentía. Entonces, ¿qué hizo el doctor Mario Poletti? Y tratemos de cubrir la mugre con una alfombra, o sea, lo dopemos. 50 dosis de medicamento para evitar los vómitos en 6 días, esto lo dice el doctor Lozada. 18 dosis de Voltaren, 600 de diclofenac, opiáceos, y con todo esto, ¿qué logra? Ensombrecer el cuadro. Esto también ya lo había adelantado el doctor Cosarín. ¿Qué otra cosa mal hizo en este menú de mala praxis? No se registró en el protocolo quirúrgico lo que realmente se hizo. Y esto se podría haber corregido. Esto yo se lo pregunté al doctor Cosarín y dijo, sí, se pueden corregir los protocolos. Se hacen corregir, lo corrige un director médico con intervención del Ministerio de Salud y de acuerdo a los criterios dictados por el Ministerio de Salud. ¿Qué otra cosa mal hizo el doctor Mario Poletti? No se acompañó con los estudios complementarios, no acompañó los estudios complementarios al momento de la derivación de Rincón de los Sauces a la ciudad de Neuquén. Tampoco cumplió con las leyes, la ley nacional 26.529 y la provincial 2.611, que entre otras cosas remite a los derechos del paciente. Uno se podría preguntar, ¿y por qué? ¿Cuál es la importancia? Y la importancia es que el paciente tiene que estar informado, por un lado, pero al mismo tiempo porque el paciente habilita la actuación del profesional conforme la información arrimada. ¿Qué otra cosa se hizo mal? Esto lo dijo el doctor Lozada. Desaparecieron los estudios, como son las radiografías, y se realizaron registros postdatados. Esto surge a partir de las fechas que registran las computadoras, ¿no? También una cuestión curiosa. Se hacen constancias del paciente Francisco Maldonado cuando ya no estaba ni siquiera internado en Rincón de los Sauces. ¿Qué otra cosa mal se hizo? Lo hizo el doctor Mario Poletti en el postoperatorio, una hidratación insuficiente, lo dice el doctor Cosarín y el doctor Lozada. ¿Qué otra cosa mal? Se violó el juramento hipocrático de ser veraz. El juramento hipocrático es muy importante, más allá de que pareciera una formalidad y una jura que hacen los médicos frente a sus colegas y frente a la comunidad. Y se lo violó, esto yo lo pregunté puntualmente, en juicio se lo violó porque el médico tiene que ser veraz en su información al paciente. Tiene que tratar de hacer todo lo posible para no generarle un daño innecesario. A veces se generan daños que son necesarios, ¿no? En este caso, un daño innecesario. Y porque no corresponde que un médico lucre, o su único objetivo, esto es muy importante, ¿no? Que el médico tenga como único objetivo lucrar con la profesión médica, porque acá también se viola el juramento hipocrático.
También yerra el imputado en el sentido de decir, acá no podemos determinar la relación causal, resultado muerte, con la actividad de días previos de Poletti. ¿Por qué? Porque no hay autopsia. Esto lo hizo caer abruptamente el doctor Lozada, quien cuando aclaró que tenía hechas 20.000 autopsias, 46 años de cirujano. Seguramente el doctor Poletti, como lo manifestaron algunos testigos acá en el juicio, testigos que yo los llamaría de abono, seguramente el doctor Poletti debe ser una buena persona y tal vez debe ser un buen profesional. Pero en este caso, repito, no dejó ninguna mala praxis médica de lado. Las ejerció todas. Todo lo que hizo, lo hizo y lo hizo mal. No nos olvidemos que la mala praxis médica casualmente implica una falla del profesional en cumplir con la atención al paciente, una falta de pericia, una negligencia, y que es causa directa del daño infligido, que en este caso es el daño muerte. Desde el punto de vista médico-legal, la responsabilidad médica surge comparando la conducta del profesional con la buena praxis médica. La relación del médico-paciente, es muy importante, porque es una relación, a veces no se la denomina así, pero es una relación contractual, genera derechos y obligaciones. El paciente, antes de firmar esa relación contractual, y acá surge la importancia del consentimiento informado, tiene que ser ilustrado acabadamente de cuál es el cuadro. Debe ser instruido particularmente sobre cuál es el diagnóstico, cuál es la afección que padece, cuáles son las opciones terapéuticas. Si existe intervención quirúrgica, esta intervención debe ser también explicada al paciente. Incluso el tipo de anestesia que se tiene que aplicar. Todo esto está en manos del médico como una obligación legal. Como ya lo dije, de acuerdo a la ley provincial y a la ley nacional. La ley provincial 2611 y la nacional 26529. ¿Por qué es importante esto que le destaco al tribunal? Porque en este caso no existió consentimiento informado. Y de acuerdo a la medicina legal, la ausencia del consentimiento informado, del documento que acredite el consentimiento informado, implica una falta a los deberes morales, pero legales también del profesional. Si no hay consentimiento informado, y esto es muy importante, y yo permanentemente lo destaqué a este punto en mis interrogatorios, si no existe consentimiento informado, todos los riesgos son asumidos por el profesional. ¿Por qué? Porque el paciente no solo no fue informado, sino que tampoco lo ha autorizado legalmente. Y esto es lo que lamentablemente aquí ha sucedido. Lamentablemente, acá llegamos a la conclusión de que estamos en un caso previsto como de homicidio culposo, porque hubo un incumplimiento al deber objetivo de cuidado. En este caso, el doctor Poletti conoció y tuvo la posibilidad de conocer cuáles eran los riesgos de su actividad. El delito obviamente se consuma con el daño sufrido por la víctima. Ha violentado incluso, más allá de la ley nacional, la ley provincial, también normas que prevé el Código Civil.
ha violentado los principios de buena fe, de cuidado, de previsión, establecidos en el artículo 1198. No quiero agregar información periférica, quiero dejar esta idea simplemente de que en entendimiento de esta parte querellante no existieron otros responsables. Las negligencias, las impericias y las inobservancias del doctor Mario Poletti tienen directa relación causal con el desenlace muerte en el paciente Francisco Maldonado. ¿Le era exigible otra conducta? Sí, le era exigible otra conducta. ¿Por qué hizo mal el diagnóstico? ¿Por qué hizo las cosas mal al momento de la cirugía? No lo sabemos. Podemos presumir muchas cosas. Quizás no podamos acreditar debidamente los móviles que lo llevaron al doctor Poletti a incurrir en estas cataratas de incumplimientos, de inobservancia, de negligencia. Lo que sí queda probado en el juicio, que no hay otro responsable profesional de la salud en Rincón de los Sauces, en función al desenlace muerte. La gente del CEMIC, como lo dijo el doctor Cosarín, difícilmente podrían haber alterado el pronóstico, porque dicen, al intervenirlo y al administrarle antibiótico, a lo sumo lo que hicieron fue demorar un poco el desenlace a través de la peritonitis generalizada producida en el paciente. Inevitablemente, a partir de que pasó por las manos del médico cirujano Mario Andrés Poletti, Francisco Maldonado iba a morir. La intervención en el CEMIC, que la hicieron los médicos, entre otras cosas por el juramento hipocrático que no cumplió Mario Poletti, fue tratar de hacer lo posible para poder alterar una situación que lamentablemente ya tenía un pronóstico inevitable. El propio Francisco Maldonado lo reconoce y así se lo comentó a su padre. Por este motivo es que, en coincidencia con el Ministerio Público Fiscal, entiendo que la conducta del doctor Mario Andrés Poletti tiene que estar encuadrada como penalmente responsable del delito de homicidio culposo, por negligencia, impericia e inobservancia de las normas que rigen la actividad médica, conforme a los artículos 45 y 84 del Código Penal. Tal vez quizás Poletti podrá continuar su vida luego de culminado todo este proceso y hasta poder llegar a recuperar sus derechos, el derecho a la libertad, el derecho a trabajar nuevamente. Lamentablemente, Francisco dejó una hija, Yamila Paola Yasmín, de 5 años, y toda su familia, una mamá, un padre, una esposa, ellos nunca podrán recuperar. En función a estas explicaciones que solicito, se lo declare penalmente responsable en función a este encuadre legal. Muchas gracias. Antes de dar la palabra al señor defensor, el tribunal va a disponer breve corte intermedio de 10 minutos como para retomar después la audiencia y escuchar al doctor Quintero. Bien, entonces nos suspendemos por 10 minutos la audiencia.